Mi jefe me negó el ascenso porque las mujeres se embarazan y abandonan, y yo era su mejor empleada. Mira, Laura, no te lo tomes personal, pero el puesto de dirección es para Carlos. Tú eres excelente, pero las mujeres de tu edad tienen esa mala costumbre de embarazarse y dejarnos tirados con la carga justo cuando más las necesitamos. Esas fueron las palabras exactas que mi jefe, el señor Gutiérrez, soltó frente a mi cara después de 8 años de entregarle mi vida, mi salud y mi tiempo a esa empresa. En ese momento, sentí como si un balde de agua helada me recorriera la espalda, no por la noticia del ascenso perdido, sino por la humillación de saber que para ellos, mi talento tenía una fecha de caducidad biológica que yo ni siquiera había planeado. Llevaba 8 años en logística global, una empresa que vi crecer desde que éramos apenas 10 personas en una oficina rentada. Entré como asistente y, a base de puro esfuerzo, me convertí en la pieza clave del departamento de ventas y operaciones. Yo era la que cerraba los contratos con los clientes más difíciles, la que se quedaba hasta las 3 de la mañana resolviendo crisis de envíos internacionales y la que capacitaba a cada nuevo empleado que entraba, incluyendo a Carlos. Carlos había llegado hacía apenas 2 años. Era un tipo simpático, pero mediocre. Siempre llegaba justo a la hora, se iba antes que todos y su mayor habilidad era hacerse presente en las reuniones importantes para colgarse de los logros de los demás. Yo misma le enseñé a usar el sistema de gestión y le corregí más de 10 informes que habrían hecho que lo despidieran si Gutiérrez se hubiera enterado. Pero Carlos tenía algo que yo no, era hombre, jugaba golf los domingos con el jefe y, según la lógica retorcida de Gutiérrez, él era una inversión segura. Ese lunes de la reunión, yo iba preparada para recibir el ascenso a directora de operaciones. Mis números eran impecables, había aumentado la facturación en un 40% respecto al año anterior y acababa de salvar el proyecto Alianza, un contrato millonario que casi perdemos por un error de Carlos. Cuando entré a la oficina de Gutiérrez, vi la carpeta con el nombre de Carlos sobre el escritorio y sentí una punzada en el estómago. ¿Es en serio, jefe? Pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Carlos no sabe ni cómo cuadrar un inventario sin mi ayuda. Yo he dado todo por esta empresa. He sacrificado fines de semana, vacaciones y cenas familiares por este lugar. Gutiérrez se reclinó en su silla de piel, se ajustó los lentes y soltó esa risita condescendiente que tanto odiaba. Laura, entiende la visión del negocio. Carlos es un hombre joven, tiene metas, tiene estabilidad. Tú tienes 30 años. En cualquier momento te vas a casar o vas a querer tener hijos, y ahí es cuando las mujeres pierden el enfoque. Piden licencia, faltan porque el niño se enfermó y al final terminan renunciando para ser amas de casa. No puedo arriesgar el puesto más importante de la empresa en alguien que tiene un reloj biológico haciendo tic-tac. Me quedé muda. No es que quisiera tener hijos en ese momento, de hecho, ni siquiera estaba en mis planes cercanos, pero el hecho de que mi capacidad profesional fuera reducida a mi útero me dio una rabia que nunca había experimentado. No lloré, aunque tenía ganas. Me levanté de la silla, lo miré fijamente y le dije, tiene razón, jefe. Usted necesita a alguien en quien pueda confiar. Salí de esa oficina con una calma aterradora. Recogí mis cosas de forma discreta. No hice una escena, no grité. Esa misma tarde, mientras todos celebraban el logro de Carlos en el bar de la esquina, yo estaba en mi casa redactando mi renuncia con carácter inmediato. No pedí carta de recomendación, no la necesitaba, mis resultados hablaban por sí solos en todo el sector. El resto de la semana fue un caos en la oficina. Gutiérrez me llamó más de 20 veces, pero no le contesté. El viernes, envié a un mensajero con mi renuncia formal y la entrega de mi equipo. Sabía que se les vendría el mundo encima. Carlos no tenía ni idea de cómo manejar las cuentas que yo llevaba de forma personal. Los clientes más importantes solo confiaban en mí. Pasé un mes en silencio, descansando y procesando el duelo de haber regalado 8 años de mi vida a un lugar que me veía como una bomba de tiempo por ser mujer. Pero el mundo de la logística es pequeño. Apenas se corrió el rumor de que estaba libre, recibí 3 ofertas de la competencia. Elegí una empresa joven, con una cultura totalmente distinta, donde la dueña era una mujer que había pasado por lo mismo. En mi nuevo trabajo, no solo me dieron el puesto de directora que me había negado, sino que me ofrecieron un sueldo un 50% mayor y un bono por desempeño que Logística Global nunca me habría pagado. Empecé con una energía que no sabía que tenía. Mi nuevo equipo me respetaba y, por primera vez en años, sentí que mi voz valía por mi cerebro y no por mi género. Pero el destino tiene una forma muy curiosa de cerrar ciclos. A los 6 meses de mi salida, empecé a recibir mensajes de mis antiguos compañeros. Las cosas en mi antigua empresa eran un desastre. Carlos había perdido el contrato de Alianza en el primer trimestre.
Al parecer, se le olvidó renovar una póliza de seguro internacional y un cargamento millonario quedó varado en el puerto de Singapur por semanas. La empresa tuvo que pagar multas catastróficas. Gutiérrez, en su desesperación por mantener el barco a flote, empezó a contratar personal nuevo a lo loco, pero nadie duraba. La cultura tóxica que él mismo había fomentado estaba pasando factura. Los mejores empleados, los que yo había formado, empezaron a buscarme. Uno por uno, los fui jalando a mi nueva empresa. Sabía quiénes eran los buenos, los que de verdad trabajaban, y les ofrecí mejores condiciones. Estaba vaciando el talento de Gutiérrez sin mover un dedo, simplemente ofreciéndoles el respeto que él les negaba. Pasó un año. Mi nueva empresa se convirtió en la número 1 del sector, superando por mucho a Logística Global. Yo ya no era solo directora, me habían ascendido a vicepresidenta regional. Tenía a mi cargo a 50 personas, de las cuales 15 eran antiguos colegas que hoy eran los líderes de mis departamentos. Un martes por la mañana, mi secretaria me dijo que tenía una llamada urgente de un tal señor Gutiérrez. Sentí un escalofrío, pero esta vez fue de satisfacción. Puse la llamada en altavoz. Laura, ¿cómo estás, hija? Tanto tiempo sin saber de ti, su voz sonaba quebrada, sin rastro de la prepotencia de hace un año. Señor Gutiérrez. ¿A qué debo el honor? Respondí con una voz profesional y gélida. Mira, Laura, te llamo porque las cosas han estado difíciles. Hubo una reestructura masiva en la empresa. Los inversionistas no estaban contentos con los resultados de Carlos y, bueno, decidieron que era momento de un cambio de dirección. Me despidieron la semana pasada. Me quedé en silencio, dejando que el peso de sus palabras llenara la habitación. El hombre que me negó el ascenso porque las mujeres se embarazan y abandonan había sido despedido por la incompetencia del hombre al que eligió para reemplazarme. Lo lamento mucho, Gutiérrez, mentí descaradamente. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Sé que estás en una posición muy importante ahora. He visto las noticias, tu empresa está devorando el mercado. Estoy buscando nuevas oportunidades y, bueno, pensé que tal vez podrías darme una referencia positiva, o quizás, si hay alguna vacante de consultor en tu equipo. Sabes que conozco el negocio desde la base. No pude evitarlo. Me reí, pero no fue una risa de burla, sino de incredulidad ante su descaro. Gutiérrez, déjeme ver si entiendo. Usted quiere que yo, la mujer que según usted era un riesgo biológico, le dé trabajo o lo recomiende. ¿No le preocupa que mi reloj biológico afecte mi criterio profesional para contratarlo? ¿O quizás teme que yo renuncie mañana para ser ama de casa y lo deje a usted sin jefe? Hubo un silencio sepulcral del otro lado de la línea. Sabía que le dolía cada palabra. Laura, por favor, cometí un error. Fui un tonto, me dejé llevar por ideas viejas. Tú eras mi mejor empleada y debí darte ese puesto. Carlos fue un desastre, me engañó con sus reportes. No, Gutiérrez. Carlos no lo engañó. Usted se engañó solo al creer que un par de pantalones era más valioso que 8 años de resultados comprobados. No voy a darle una referencia. No podría hacerlo con honestidad, porque usted no es un buen líder. Un buen líder sabe reconocer el talento, sin importar lo que ese talento tenga entre las piernas. Mi empresa no contrata gente con su mentalidad, de hecho, parte de nuestro éxito es que aquí valoramos a las personas por lo que traen a la mesa. Laura, por favor, tengo deudas, la hipoteca, empezó a rogar. Le deseo mucha suerte, Gutiérrez. Estoy segura de que Carlos, su inversión segura, estará encantado de ayudarlo. Ah, y por cierto, no soy su hija. Soy la vicepresidenta de la empresa que está terminando de comprar los activos de lo que queda de su antigua oficina. Colgué. No sentí el corazón acelerado ni ganas de llorar. Sentí una paz profunda. Unos meses después, mi empresa compró oficialmente los restos de Logística Global en una subasta de quiebra. Entré a esa misma oficina donde me humillaron, pero esta vez como la dueña del lugar. El escritorio de Gutiérrez ya no estaba, lo mandé a tirar a la basura el primer día. A Carlos lo encontré trabajando en un puesto de nivel de entrada en una aseguradora pequeña. Cuando me vio en un evento de la industria, trató de esconderse, pero me acerqué y le di mi tarjeta. Si alguna vez decides aprender de verdad cómo funciona este negocio, llámame. Tal vez mi asistente tenga tiempo de enseñarte, le dije con una sonrisa. Nunca llamó. Gutiérrez terminó trabajando como vendedor independiente, ganando apenas una fracción de lo que solía ganar. Lo he visto un par de veces en ferias comerciales, se ve viejo, cansado y evita cruzar mirada conmigo a toda costa. El hombre que temía que yo abandonara la empresa terminó siendo abandonado por su propio juicio y por el sistema que tanto defendía.
Hoy vivo mi mejor vida, soy directora en mi área, tengo un equipo que respeto y que me respeta, he logrado un equilibrio trabajo-vida que Gutiérrez decía que era imposible para una mujer exitosa, y sobre todo, tengo la satisfacción de haber salido de un lugar que no me merecía. Mi empresa tiene las mejores políticas de maternidad y paternidad del país, porque entiendo que la vida personal no es un obstáculo, sino lo que nos motiva a ser mejores profesionales. Curiosamente, un par de años después, decidí ser madre. Tuve a mi hija, tomé mi licencia, mi equipo manejó todo a la perfección porque los capacité para ser líderes, no esclavos, y regresé a mi puesto con más fuerza que nunca. Mi hija crecerá sabiendo que su madre no es una mala inversión, sino una mujer que construyó un imperio sobre las cenizas de la discriminación. Cada vez que paso por el viejo edificio donde empecé, solo sonrío. Sonrío porque quien discrimina por miedo o por prejuicios, termina perdiendo inevitablemente el talento que más necesitaba para sobrevivir. Gutiérrez perdió su empresa, Carlos perdió su carrera, y yo gané el mundo. ¿Alguna vez un familiar o jefe te traicionó por prejuicios o envidia? Cuéntame en comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.